de encontrarlo. La encontré. Estamos como estamos. Hermanos, hermanas. Claro. Nada, la primer planta de cannabis no es que se encuentra acá, sino que acá se le pone el nombre. Allá por Medio Oriente, ¿sabés dónde es Medio Oriente? Donde se matan todos con bombas ahí. A eso es Medio Oriente. En el medio. Jerusalén, todo eso es raro. Hermoso. Por esos prados, muy cálido. Un tipo que se llamaba, vamos a ponerle José. Josías. José. En Medio Oriente, tranquilo, ahí esquivando un par de bombas, en 1953 encuentra una planta y dice, chabón, alta planta, y nada, se la fuma. Le pone de nombre Cannabis sativa, en 1953 en Medio Oriente. Cannabis sativa, ¿ok? Como el skate shop. Sativa, Como el grow sí. shop. Todo shop. Es todo. Claro, me encanta. Mira, ¿le habrá puesto por eso? Ah, sí. Bueno, Sativa también claro. traducción. Ese no es un significa tipo de cultivar. planta. Un tipo de planta de cannabis, hay varias. José, estoy hablando yo, ¿quién es el profe acá? Hoy estoy vestido de señor Caco. La El señor profe Caco. Ok, 1953 en Medio Oriente se encuentra esta planta, el tipo José le pone cannabis sativa. En 1954, un año después, solo uno, encuentran corte, una exactamente igual pero con las hojas gordas. O sea, dijeron, esta puede que sea un poco distinta. Y le ponen cannabis índica. ¿Por qué? Porque estaba en la India, la encontraron en la India. Ah, hermoso. Claro, muy fácil. Buen dato para tirarlo en una juntada. Sí, sí, sí. Y en 1956 en Rusia encuentran la cannabis de ruderadis, que no tengo ni idea qué diferencia Deben tiene ser con la un tipo otra. de cannabis de... Es como, o sea, la cannabis sativa tiene las hojas delgadas, la cannabis índica tiene las hojas gruesas, más pero chiquita. tienen un tamaño prominente. La cannabis ruderadis tiene un tamaño más pequeño. ¿Se Son entiende? distintos tipos de cepas en realidad. Muy bien, Ambas se Mateo, ahí son distintas. Igual, eso ya no existe. Y después te voy a explicar por qué no existe. fuman. Hermoso. Es una gran falacia acerca de eso de diferentes cepas. Ya no existe, ya no hay diferencia entre cannabis sativa porque hay tantas genéticas que es imposible diferenciarlas. Pero eso después lo vamos a hablar. Las plantas de porro se diferencian en las machos y en las hembras. Es decir, son patriarcales. Pero ¿qué diferencia? Son bastante biológicas. ¿Qué diferencias hay entre cada una, no? La realidad es que la planta hembra es la que produce la flor, la planta macho es la que produce un tallo prominente. Que ese tallo, con ese tallo, ¿no? De la planta macho, que viste que la gente cuando le sale macho como que la tira. No, hay que tirarla. Es muy rica en útil. CBD. Muy útil. Muy rica en CBD, que después vamos a hablar de qué es CBD. Dejame hablar primero las plantas. Los tallos. Oíme. ¿Por qué son importantes los tallos? Pregúntame. ¿Por qué son importantes los tallos del cáñamo? ¿Por qué es importante las plantas macho? Pregúntame. ¿Para qué sirven las plantas machos? ¿Por qué no las tengo que cortar y tirar? Ok. Sí hay que cortarlas, pero ¿por qué no las tiro? No hay que tirarla. Porque es rica en cáñamo. Ahora pregúntame qué es cáñamo. ¿Qué es el cáñamo? ¿Qué es el cáñamo, carajo? Cáñamo. Bueno, cáñamo es una especie de cosa rara con la que se pueden hacer telas muy duras, muy resistentes. De hecho, se hacían las velas de los veleros. Se hacían Amigo, con ¿quién cáñamo. está hablando, Bollo? Perdón, te tiro. Las velas del barco de Ese Cristóbal dato Colón. está en todos lados. Las velas del barco de Cristóbal Colón estaban hechas con cáñamo. Me encanta. Y se fumaron todas las hembras. Todas, ok, estaban hechas con cáñamo. Después llegó y dijo, yo soy colonizo de este lugar, lo descubrí yo y ya había gente, pero bueno, eso es otro tema. Pero no solo eso estaba hecho con cáñamo, sino la primer bandera. La primera bandera de los Estados Unidos, en la independencia de los Estados Unidos, estaba hecha con cáñamo. Un 4 de julio. Sí, y no solo eso, escúchame. La primera bandera del ejército de los Andes, de San Martín, con la que San Martín cruzó los Andes, estaba hecha de cáñamo, boludo. Hermoso. O sea, San Martín, pasado de opio y encima con las cosas de cáñamo, súper falopero, chabón, re drogadicto San Martín. Pero ese no es solo, San Martín no solamente tiene ese toque con el faso, sino que Belgrano pensó la agricultura en base al cáñamo y a la marihuana, boludo. Cannabis y próceres. Todo lo que vio en Europa. Sí. Hay una carta de Belgrano, que Belgrano se va a Europa, viene a un estudio en Europa, abogacía, viene acá y dice, che, esto es una mierda. Argentina es una mierda, claro. Entonces dice, che, tenemos que pensar una industrialización como la que hay en Europa, ¿no? Entonces él la redondea dentro del cáñamo y del porro. Él escribe en una carta, dice, esta rama de comercio alguna vez será una de las más interesantes del país. En realidad no, ahora te paran porque tenés un poquito de porro en el coso y te pueden hacer una causa, pero pobre Belgrano, y no se dio.
Pero nada, eso es en sí el cáñamo. Después nos vamos para lo que es las plantas hembras, que las plantas hembras tienen la flor que es lo que se fuma. Vamos a hacer así, corto. Y listo. No me voy a poner a hablar en genética de eso después, pero hablemos un poco más de la historia en sí. ¿Quién y cómo se prohíbe la porra, amigo? El gran prohibidor, ¿no? El que se gana el título del prohibidor del cannabis es Harry Anlinson, que ahora le vamos a decir Harry, y por obvias razones le vamos a decir Harry, que es un yankee, como todos los yankees, un forro, que era director de la Oficina General de Estupefacientes de los Estados Unidos. Director de la Oficina General de los Estupefacientes de Estados Unidos. Es decir, decía que era droga y que no, así, y que se podía consumir y que no. El chabón, ahí, de los Estados Unidos. Capo. Capo de la droga de Estados Unidos, podríamos decirle, para poner un título acá. El Chapo de... ahí. Claro, pero legalmente, ¿me entendés? Tipo, tenía el título del gobierno, ¿me entendés? El Chapo con DNI. Claro. Bueno, resulta que cuando se cae la ley seca, que la ley seca era la que prohibía el alcohol, o sea, el alcohol estaba prohibido en Estados Unidos en algún momento, cae la ley seca, entonces el chabón como que dice, che, ¿y ahora con qué me la agarro, no? Y nada, vamos a guardar ese nombre con Harry Anslinger, que le vamos a decir Harry, así que tengamos en cuenta a Harry. Y nos vamos para exactamente el año 1960. Recordemos que se habían encontrado las flores y se le pusieron nombre en el 53 aproximadamente, en el 50, en el 60. Explotan los hippies en los 60. Hermoso, mucho sexo. Mucho sexo, porro, descontrol, locura, ¿no? Entonces, tenemos hippies que fuman porro, hip hoperos que fuman porro, jazz. La locura del jazz también, que se había puesto muy de moda. ¿Puedo adivinar qué hacían? ¿Qué hacían? Fumaban porro. Bien, Mati, ahí, qué atento que sos a mi situación. Bueno, mucho porro, mucho porro. En 1900... No existía el prensado. No, flores. Flores. Era bastante legal. Entonces... Era legal, boludo, era legal. De hecho, corte, por eso te iba a decir, Harry Anslinger se la agarra con el porro por dos razones. Una, porque es un forro y porque ya estaba aburrido porque no podía joder con el alcohol. Y dos, por el racismo. Los que traían el porro a Estados Unidos eran en sí afroamericanos que venían de África. Y esos afroamericanos, para los que no saben, son africanos que van a le dicen América. Claro, muy bien. Bueno, afroamericanos y mexicanos. Viste que los yankees siempre tienen un problema con Siempre los mexicanos. está eso. Sí. El narco Bueno, es el mexicano en las películas. claro, el tipo Harry se la agarra con los mexicanos y empieza a difundir fake news estilo te vas a morir, George. ¿Me entendés? Tipo muy feo sobre el porro. Se la agarra con el porro. En Estados Unidos se prohíbe en 1937, ¿ok? Mucho antes del hipismo. Se prohíbe. Por prohibir. La prohibieron, así, porque el chabón era capo en realidad. O sea, como que no había nada de información, pero la verdad es que se prohíbe y como que era el papel, ¿me entendés? Porque la verdad que no es que se prohibió. O sea, todo el mundo tenía porro, había porro por doquier, y no es que te hacían una causa por tenerlo ni nada. Como que estaba prohibido en los papeles, pero en la práctica nada, ¿viste? Bueno, en 1948, el hijo de puta de Harry, llega a la ONU, amigo. Capo de la droga en la ONU. O sea, de todo el mundo, ¿me entendés? Era el chabón que manejaba las drogas de todo el mundo, diciendo esto se puede consumir y esto no. La manejaba él, un grosso total. Bueno, ¿qué sucede? Droga por todos lados. Hermoso. Ya está. No, ya no más. 1948. Y donde hay quilombo, amigo, ¿qué hay? Un argentino. En este caso, Pablo Wolf, un crack, Pablito, que es un argentino que le gustaba el bardo y que estaba ahí en la ONU diciendo pelotudeces y nada, se hizo amigo de Harry. Y ahí dijeron, che, vamos a agarrarnos con el faso. ¿Por qué? Porque sí. Pinta. Bueno, sí, se la agarran con el faso, efectivamente. Y así llegamos al 60. Que volvemos a los hippies. 1960, hippies por doquier. Porro, droga, Estados Unidos en guerra de Vietnam. Claro, se dan cuenta que todas las mentiras que estaban diciendo de que el porro te ponía violento no tenía sentido, porque todos los que fumaban porro eran súper pacifistas, estaban en contra de la guerra, eran extremadamente pacíficos. Muy pacíficos. Ahora ya fue de un lado a otro. Muy pacíficos para un país que está en guerra. Te pone poco violento. Claro, Guarda. por eso. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos dice, che,
estamos en guerra, la gente está yendo a defender la patria y estos pelotudos están soplando burbujitas. Y tirando ¿Entendés? flores. Claro, chabón. Dicen, no es así. Entonces ahí como que ya le toman más bronca al Faso. Tipo decir, no, esto, el Faso estaba haciendo su política, ¿me entendés? Entonces se la agarran con los hippies, se la agarran con los mexicanos y se la agarran con los africanos. Entonces se lanza en aquel momento, en 1963, se estrena la película Refer Mandis. Refer Mandis, o como diría yo, Refer Mandés. Que es una película financiada por la iglesia, obvio. Que se estrena en 1960 y que prácticamente decía que fumar porro te hacía violador, te hacía suicidarte, te hacía matar, entre muchas otras cosas de esa película. Spoiler, ninguno de los curas fuman porro. Claro, algunos sí. Y un par de videos de monjas. Pero también violan. Claro, pero también violan, pero no necesariamente por el porro. Entonces, 1960, Estados Unidos en guerra, se estrena esta película que fue un boom, corte diciendo, no, qué onda. Y el racismo automáticamente le inculca el porro a los mexicanos, que encima se había puesto mucho ya de moda la frase María Juana, que era como una mina distribuidora de porro muy famosa de México, que era María Juana, y se le decía María Juana, por eso el Faso es marihuana, pero en realidad es María Juana, viene de ahí. Ok. Muy pacifista todo, se la agarran con los pelotudos estos hippies, los odian. Entonces esto me lleva a exactamente 1961, amigo, que se hace la Convención General de Estupefacientes de la ONU. Es decir, todo el mundo se sentó en una mesa a decir, che, ¿qué carajo hacemos con el porro? Entonces, llega a la ONU esto y estaban Harry y Pablo, el pelotudo de Pablo, que a Pablo le debemos la teoría del escalón. ¿Sabes lo que es la teoría del escalón? Esto de que fuma porro y después toma merca. Muy bien, Mate, pero igual la voy a explicar. La teoría del escalón es esto de que si yo empiezo fumando porro voy a terminar como el Piti. Claro. ¿Me entendés? Tipo, como que del porro paso a la merca, de la merca paso a la heroína, de la heroína ya soy un hijo de puta, ¿se entiende? Esa es la teoría del escalón. Muy errada. Muy errada en todos los sentidos, pero no es solo lo que erran en esa convención general, sino que, mira, uno de los argumentos de la convención, fíjate, de este diploma, ¿no? Que decía, todas estas drogas son malas por esto. Ponían a la hoja de coca, ¿viste? La hoja de coca de Bolivia. Sí. En un puesto como muy de... Decían que la hoja de coca, que mascar hoja de coca era lo mismo que inyectarte heroína o inhalar cocaína. Evo Morales tiene un buen discurso bardeando a Sí, todos esos. Evo Morales sale a decir, esto es cultura, no es cocaína, con la hoja de coca. Creo que lo Esto tenía. es cocaína y se da un pase Evo Morales enfrente Claro. de todos. Bueno, entonces, muy siome todo, como que estaba muy instalado que efectivamente el Faso te hacía mal y que te hacía estas cosas raras. Bueno, claramente la hoja de coca no es lo mismo que cocaína, creo que tiene que quedar claro eso. Y nada, vamos a pasar ahora sí a hipismo, bueno, después hip hop, qué sé yo, y mucho quilombo. Y así la verdad que llegamos al día de hoy, amigo. Con mentiras. Con muchas mentiras. De hecho, nosotros llegamos a... No sé si vos te acordarás, pero una vuelta vino un médico del Santoyani al colegio a hablarnos sobre drogas. Y recuerdo que el tipo dice que fumar tabaco te producía cáncer. Ok, hasta ahí vamos bien. Es real. Bueno, el chabón después tira que... Y el porro, dice... No es necesario fumarlo, sino estar cerca de alguien que fuma ya te puede producir cáncer, dijo el tipo. Yo el primer año así como... No, chabón, voy a morir, la concha de la lora. ¿Me entendés? Y tratando de dejar una distancia segura entre los que fuman porro. Distanciamiento social entre, Claro, entre los que se fumores. fuman porro. Bueno, pero esa en sí es la historia de por qué se prohibió. Prácticamente porque Harry Ansgar le pintó y nada, lo hizo. Porque tenía el poder de hacerlo. Y después el pelotudo de Paulo Wolf, que es un argentino, que lo ayudó. En sí, por eso es que hoy es ilegal el porro en muchos lugares. Esa es la historia oficial.